Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos, muchachas. Bueno, vamos a continuar con nuestra materia de Inglés 1. El día de hoy, bueno, vamos a trabajar precisamente con nuestro siguiente tema ya como tal. La modal can y can't, ¿correcto? Bueno, vamos viendo específicamente para que nos funcionen estas modas. Aquí vienen algunos ejemplos, un par de ejemplos que nosotros vamos a utilizar precisamente en nuestra explicación, ¿va? Ok, vamos viendo. Ejemplo, dice, la modal can se utiliza para hablar de lo que un sujeto o persona puede hacer, tal como en el ejemplo 1. Se fijan, por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, she can speak Italian. Es decir, ella puede hablar italiano. Es decir, nos habla precisamente la modal can se utiliza para hablar de lo que en este caso ella puede hacer. Es decir, puede hablar italiano, ¿va? Entonces, puedo utilizarlo precisamente de esa manera. Seguimos. La modal can't, es decir, esta que está aquí abajo, se utiliza para hablar de lo que una persona o sujeto no puede hacer, como en el ejemplo 2. She can't speak Chinese. Ella no puede hablar chino. Es decir, mientras que sí puede hablar italiano, ella no puede hablar chino. ¿Por qué? A lo mejor porque no lo sabe, porque no lo aprendió, no lo sé. Entonces, básicamente, la modal can y can't nos va a funcionar para hablar de habilidades, es decir, de lo que una persona puede y no puede hacer. Can es para lo que puede y can't es para lo que no puede, ¿va? Así como lo muestra el ejemplo. Seguimos. La modal can't también se puede escribir como cannot. Esto es básicamente algo cultural, es decir, por ejemplo, en países como Inglaterra es más común utilizar, por ejemplo, el cannot. Y en países como Estados Unidos y países que se encuentren influidos por la cultura de Estados Unidos, es más común que lo escuches como can't. ¿Una persona lo puede utilizar de cualquiera de las dos formas? Sí, sin embargo es recomendable que la persona lo utilice más acorde a la cultura en la que se encuentra. Por ejemplo, México está más influido por la cultura de Estados Unidos más que por la de Inglaterra. Entonces es más común que nosotros lo lleguemos a escuchar aquí como can't. Es más común can't que cannot. Sin embargo, para algunas personas les es más fácil pronunciar este que este. Este es más como can, can't, y este, pues bueno, es cannot. Entonces, este sustituye o puede sustituir a este. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos. Sin embargo, sí, recuerden, hay que tener en cuenta muchísimo la cuestión de la cultura. ¿Va? Seguimos. Dice, cuando se habla del verbo en forma base, se refiere al verbo sin el complemento to, que se mencionó en clase. Recordemos que en clase se explica las formas de los distintos verbos, es decir, cómo se acomodan cada uno de los verbos. En el caso de nuestras oraciones, si se fijan, lleva lo que es el verbo en forma base, es decir, el verbo solito. Por ejemplo, speak, ¿correcto? No podría ser to speak, sino solo speak. Entonces, viendo ya como tal la oración completa, si se fijan, nuestra oración completa lleva un subject, es decir, un sujeto. En este caso es un pronombre personal. Una modal, can or can't, dependiendo de lo que yo vaya a decir. Es decir, si voy a hablar de lo que puede, pues con este. Si de lo que no puede, con este o con este. Mi verbo en forma base y su complemento. En este caso, el complemento, pues bueno, se refiere, pues básicamente al idioma que la persona puede hablar o no puede hablar, ¿va? Pero el complemento podría variar de cualquier manera. Por ejemplo, yo podría decir, she can speak in the class. Ella no puede hablar en la clase. Y entonces mi complemento se convierte en un complemento de lugar, porque es donde no se puede hablar. Entonces el complemento puede ser distintas cosas, ¿va? Eso es fundamental, muchachos. ¿Va? ¿Dudas hasta allí? Esperemos que no haya dudas. Si hay alguna duda, pues recuerden que pueden hacerlo llegar a nuestro grupo de WhatsApp para tratar de explicarlo más de manera más detallada o tratarnos de enfocar en la parte que tengamos duda, ¿va? Bueno, vamos con lo que sigue. Una vez que hemos explicado esta parte, dice, la tabla nos muestra la forma en que debe de ir formada la oración, que es lo que mencionábamos ahorita. Un sujeto, la modal can o can't, el verbo en forma base y el complemento, ¿va? Entonces,
Aquí ya estas oraciones ya nos pueden decir precisamente lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Vamos con el primer ejercicio. Dice, en el primer ejercicio se debe de completar las siguientes oraciones con la correcta modal, es decir, can or can't, dependiendo de la oración. Supongamos como aquí dice, a baby, un bebé, eat meat, comer carne. ¿Un bebé puede o no puede comer carne? Exacto, no puede comer carne porque es pequeño y aparte sus dientes no se han formado, entonces no puede comer carne. Es decir, su organismo pues requiere más bien otro tipo de alimentación. Por lo tanto, nosotros complementaríamos con can't. ¿Por qué? Porque diría, a baby can't eat meat. Un bebé no puede comer carne. Entonces, básicamente es lo que nosotros vamos a estar haciendo con cada una de las oraciones de aquí adelante. ¿Va? Entonces hay que poner muchísima atención a la oración, lo que dice. Recordemos también poner muchísima atención en el vocabulario y en estar anotando vocabulario nuevo que nosotros vayamos aprendiendo, porque eso nos va a ir ayudando a complementar nuestro inglés, ¿va? Es fundamental, no dejemos de hacerlo. Ahora, dice, menciona 3 cosas que tú puedes hacer y 3 cosas que no puedes hacer. Puedes apoyarte en internet, pero solo para palabras del complemento o los verbos, pero no para hacer la oración completa. Eso es importante, ¿eh? Yo podría, por ejemplo, hacer una oración como al principio. En vez de decir, she can't speak Chinese, ella no puede hablar chino, yo podría decir, I can't speak Chinese. Yo no puedo hablar chino. ¿Ah? Entonces, hay que escribir, van a ser oraciones sobre ustedes, sobre lo que ustedes pueden y no pueden hacer. Recuerden respetar la estructura que vimos al inicio. Sujeto, modal, verbo y complemento. Eso es importante, muchachas, ¿va? También, ¿va? Entonces hay que hacer nuestras oraciones, hay que hacer nuestros ejercicios. Repito, si tenemos alguna duda, pues podemos hacerlo llegar al grupo, ¿va? Ok, aquí lo dejamos por esta ocasión.